Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, un día más al canal para comentar esta victoria del Fútbol Club Barcelona 6-1 ante Olympiacos, recuperando de nuevo, bueno, sensaciones, ¿no? Es verdad que se ganó ante el Girona, es verdad también que el equipo hoy, pues, tampoco ha jugado un gran partido, que me cuesta un poco medir también por la talla del rival o sacar grandísimas conclusiones en positivo, pero yo creo que los goles siempre van bien, ¿eh? Y hoy ha sido un equipo, el Barça, que ha marcado 6 goles ante el rival. Es verdad que el Olympiacos, cuando se ha visto con uno menos, pues ha bajado ya muchísimo su nivel, ha visto que ya realmente no podía competir, que las decisiones arbitrales pueden gustar más o menos, pero que ahí están y que al final, bueno, pues el Barça es un equipo que yo creo que está en recuperación y que en esa recuperación, en clave domingo contra el Real Madrid clásico, pues hombre, parece que es un poco, ¿cómo lo diría? No llega en el mejor momento, pero aún así este equipo ha demostrado que se debe de confiar en los partidos grandes, por todo lo que vimos el año pasado, 4 victorias ante el Madrid, y que es un equipo pues que muchas veces, el año pasado se dudó de él y acabó sacándolo hacia adelante. Estamos solo en el mes de octubre y insisto, al final hoy se gana, que era importante ganar, eso para empezar, porque vienes de las bajas, porque vienes de esa doble derrota PSG-Sevilla, con las sensaciones del otro día in extremis con el gol de Araujo, pachín pacham, que se dice, ¿no? En catalán no acababa de verse la mejor versión del equipo. El equipo hoy ha seguido en muchos momentos teniendo grandes complicaciones con balón, con pérdidas inexplicables en zonas de peligro. Vuelvo a decir lo mismo que dije el otro día, si el Barça pierde tantos balones como lo hizo ante el Sevilla, ante el Girona, ante el tramo final del PSG también, ¿no? La segunda parte, y hoy ante Olympiacos, el Madrid te va a hacer mucho daño, muchísimo daño, especialmente Kylian Mbappé, que está en una forma extraordinaria en el equipo blanco. Entonces, bueno, son factores que hacen ver que, bueno, hay cositas a mejorar, muchísimas cosas a mejorar y que es un momento delicado. Pero en este tipo de momentos, momentos delicados a lo largo de la temporada, estamos en el mes de octubre, finales del mes de octubre, aquí no ha muerto nadie aún, tranquilidad, calma, queda mucho. El año pasado parecía en el noviembre que todo se acababa, acabamos el año con aquel partido ante el Atlético de Madrid donde el Barça mereció más y todo parecía, oh, qué mal en enero, y en enero el equipo voló y realmente creo que es importante recordarlo, ¿no? A partir de aquí es cierto que, bueno, no hay quizá la misma fluidez en el juego, el desorden en la defensa colectiva, lo que hemos ido explicando a lo largo de los días, ¿no? En defensa, pues parece que ese eje central Eric García, Cubarsí con Koundé y Valde en las bandas, en los laterales, parece que Hansi Flick lo está intentando reafirmar, dándole continuidad a esta defensa como la titular, pero sigue siendo un poco y un pelo dubitativa. Bueno, hay factores, ¿no? Que el equipo no acaba de girar del todo. Yo creo que cuando estás en situaciones así en la vida, no solamente en el fútbol, toca apretar los dientes y resistir. No hacer grandes aspavientos y ya habrá tiempo para juergas. Ya habrá tiempo para que el equipo brille, para que el equipo vuele. Pero, de momento, hoy han llegado los goles y hay un jugador que sale súper reforzado, que es Fermín López. He escrito un tuit yo ya en la primera parte, viendo la implicación de Fermín. Decía, bueno, Fermín ahora mismo es un jugador clave en este equipo. Pues ya está. O sea, no. Aquí está Pedri, está Lamine y está Fermín. Yo creo que a nivel de jugadores claves indispensables para este equipo, ¿no? Sin discusión, que deben de jugarlo todo y más, porque le da muchísimo a este equipo. Hoy el Barça ha salido con Chesney en portería, que no ha tenido el mejor de los partidos Chesney, especialmente en la primera parte. Ya hemos dicho esa defensa con Koundé, Cubarsí, Eric García Valde. Doble pivote con Pedri Casado, con De Jong descansando. A partir de aquí, Lamine en la derecha titular. Es verdad que ha dado una asistencia y un gol. También es verdad que ha sido sustituido en el 75. Ahora hablaremos de él. No sé si está fino del todo. En algunos momentos digo, ostras, en la primera parte digo, Lamine ha vuelto. Da la sensación, Ortega hoy ha sufrido mucho, ¿no? En ese lateral izquierdo. Daba la sensación de que Lamine realmente dejaba atrás esos problemas físicos con la pubalgia. Después lo ha sustituido. En la segunda parte quizá ya estaba un poquito otra vez no del todo bien. Bueno, Dro ha sido media punta. Fermín en el cuadrado por la izquierda, cambiando de banda después también. Y Rashford en punta, ¿no? Que no lo ha hecho mal. 2 goles, Fermín 3, Dro una asistencia, Lamine gol y asistencia. O sea, el bagaje es buenísimo, ¿no? A nivel en global, ¿no? Del partido, un 6-1.
Yo creo que es un resultado completamente coherente con lo que representa el Barça ahora mismo en Europa y con lo que es Olympiacos, ¿no? En estos momentos a día de hoy. Pero esa es la visión de resultadista. Después es verdad que el juego, pues el equipo tiene muchos problemas, muchos. Está claro, ya lo hemos dicho, no me voy a repetir. Hace muchos podcasts ya que lo venimos repitiendo. El tema de... No es que no vayan a la presión, sino el desorden en ir a la presión. Esto Flick el otro día hacía un flash interview, creo que era en Movistar. Ostras, ahora no estoy muy seguro, ¿eh? Pues los partidos ahora ya son muy seguidos y voy perdiendo un poco el ritmo, ¿no?, de las entrevistas, pero puede ser que fuera en la previa, no estoy muy seguro, que decía que lo que tenía que recuperar el Barça no solamente era la presión alta con intensidad, sino un poco también el orden, ¿no?, a la hora de hacer esa presión. Lo hemos venido diciendo aquí desde hace muchos días, no es por ponernos la medalla, ni mucho menos, ¿eh? No tenemos ningún interés en ello, pero sí que es cierto que es algo que se ve claramente, ¿no? Que el equipo muchas veces va, pero va desordenadamente, y después hay jugadores que van con un plus en lo físico y otros que van más justitos, ¿no? Yo creo que esto genera un desorden en general en el equipo que cuesta mucho, precisamente, de poder pues sacar la mejor versión del equipo, ¿no? Y después la circulación es lenta, el equipo está, yo creo, un poco falto de confianza, físicamente no lo acabo de entender, el equipo no está fino. Ya sabéis esas informaciones, ¿no?, que dicen que Flick ha pedido explicaciones a los fisios, ¿no?, a los preparadores físicos. Al final no sabes qué creerte tampoco muy bien, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y en defensa, pues bueno, momentos donde el equipo, la línea defensiva, sufre, lo hemos visto todos los partidos, cuando presionan alto los rivales, el equipo tiene grandes dificultades para sacar el balón desde atrás, necesita mucho de Pedri. Pedri es vital en el eje, en la base, perdón, es vital, bueno, y acaba siendo un eje también en ese centro del campo, y Pedri es, indispensable a todos los niveles para sacar el balón. Aún así, Pedri también ha protagonizado alguna pérdida de balón en esa zona, Casado alguna también importante, Balde solo empezar el partido que casi marca Olympiacos, imprecisiones de Chesney porque no ve líneas de pase seguras, fijas, no sé, llamadle como queráis, ¿no? Y por ahí tampoco ha acabado de verlo claro. Bueno, el equipo le falta fluidez, ¿no?, con balón también, y encontrar soluciones a un marcaje al hombre en la salida de balón que yo creo que ya va a ser común en todos los rivales del Barça, ¿no? Porque todos han empezado a ver que de esta forma le generan peligro, que le hacen daño, y que es muy difícil de esta manera pues que el Barça genere su fútbol, ¿no? Porque es verdad que ese Barça, si supera esa línea de presión, después es un equipo bastante temible, ¿no? En velocidad y con espacios, en estático, pero en este caso saliendo desde atrás, como comentamos, ¿no? Bueno, el partido ha tenido una fase, que es la fase Fermín, ¿no? Con jugadas brillantes, el primer gol es precioso, ¿no?, con Lamine Yamal haciendo una jugada extraordinaria. Es verdad que el equipo se ha ido 2-0 al marcador, pero con sensación de que el Olympiacos había llegado mucho. Ha llegado el gol del Cavi de penalti, para mí en ese sentido, de Eric García, bueno, podría ser penalti, sin duda. Y después la expulsión de Gece del Olympiacos, que es verdad que muchos podéis pensar, hombre, lo veo justito, ¿no? Esa expulsión del jugador de Olympiacos, pero fijaos que en todos los partidos hoy en día se están pitando este tipo de acciones, ¿eh? Ya sé que es difícil de entender a veces, pero hoy en día este tipo de acciones, segunda amarilla o amarilla mínimo prácticamente siempre, ¿no? Mendilibar le he escuchado que lo criticaba mucho. Después verá que viene el penalti que pica Lamine Yamal. Me alegro que Lamine pique el penalti, es algo importante. Él ya dijo que quería marcar muchos más goles, que quería lanzar penaltis, que quería lanzar faltas, lo hemos visto. Creo que ahí aún tiene que perfilar muchas cosas de su fútbol. Hoy ha demostrado que cuando está bien en el desborde, en el 1 contra 1, en el desequilibrio, es un jugador letal. Uno de los mejores jugadores del mundo, para muchos es el mejor jugador del mundo en el desequilibrio cara a cara, y está claro que, bueno, va creciendo, ¿no? No es casualidad que seguramente haya jugado de titular tantos minutos, 75 minutos, pensando un poco en coger ritmo de cara al partido contra el Madrid, y seguramente tampoco es casualidad que lo haya sustituido en el 75 para reservarlo, precisamente, que no tenga ningún problema más con esa pubalgia que va arrastrando, ¿no? Y después, bueno, el penalti que lo ha metido él, Rashford ha forzado ahí dos goles de mucho nivel, con mucho remate. Es cierto que Rashford en punta no lo hace mal, creo que ha quedado claro. Muchas veces, a veces, esa carencia que decíamos
en la circulación de balón, ¿no? Que tiene el equipo desde la frontal, que otros jugadores como quizá Rafinha, que va mucho más por dentro, sí que te asegura. Rashford ya hemos dicho que está aprendiendo bastante, entenderme la expresión, ¿no? Pero es verdad que se está acoplando, seguramente es una expresión más adecuada a lo que juega este equipo, a cómo juega el equipo, a la velocidad, ¿no? A la que debe de tocar el balón. Y en punta, bueno, seguramente el punta tiene un poquito más de margen, ¿no? Me ha recordado un poco a Ferran, porque es verdad que ataca bien los espacios, pero es cierto que él tiene una calidad técnica en la definición brutal, ¿no? Y hoy se ha visto con los 2 goles que ha marcado. Vamos por nombres, llegaremos a Fermín, llegaremos a Dro, ¿no? Y así pues vamos también tocando un poco todos los protagonistas, ¿no? Del partido de hoy. El tema de Chesney. Es verdad que ha estado providencial con una mano muy abajo, ¿no? Yo creo que esto siempre tiene paradas de mérito, ¿no? Para salvar un disparo desde fuera en esos primeros minutos, que podría haber sido el gol de Olympiacos. Una acción valiosa, que es cierto que eso lo es, pero que después con el juego de pies ha tenido muchos problemas. Hay quien está deseando que vuelva Joan García al equipo. Yo insisto, entiendo que Joan García es superior a Chesney, entiendo que está por encima, entiendo que el equipo venía sintiéndose muy seguro con el fichaje estrella de este año en la portería azulgrana, pero también es igual de cierto que Chesney tampoco es para tanto. Yo creo que le están cayendo una de críticas. En el penalti adivina las intenciones del Cavi, ¿no? Cuando lo lanza, no sé, yo creo que es un portero más que solvente y que quizás sería mejor con Joan García. Hombre, sí, seguramente, ¿no? Pero podría ser peor, con otro portero suplente, y creo que hay que tener muy en cuenta de dónde viene Chesney, el año que hizo, y valorarlo. Lo de Koundé, al principio bien. De hecho, en el grupo de Telegram, que por cierto, si os queréis adherir, ahí está, y podéis coincidir con otros aficionados al Barça e ir comentando un poco la actualidad. Barça con Joan Prats, ahí se llama el grupo de Telegram. Lo habéis apuntado, ¿no? Koundé parece que se entona, pero después con la presión de los griegos ya está, ¿no? Le ha faltado esa contundencia en defensa que tenía el año pasado y que no recupera. Quizá ha mejorado en ataque bastante la segunda parte, pero ya está condicionado porque el Barça está siendo muy superior a los griegos, a los Olympiacos, porque ya está con uno más, y entonces a partir de ahí además ha sido en su banda la expulsión. Quiero decir, ya ahí ha costado también tomar medida, ¿no? Al partido de una forma mucho más clara, porque cuando juegas con uno menos en el fútbol de hoy en día es prácticamente imposible ganar, ¿no? No es como antes, es muy difícil, ¿no? Cubarsí mejor, lo he visto muy preciso, por ejemplo, tirando la línea del fuera de juego. Creo que está mucho mejor en esta banda derecha, en el eje derecho de la defensa. En cambio, Eric García hoy lo he visto muy incómodo. Esa presión en la salida de balón, yo creo que ha estado muy errático en los pases, en el marcaje, ¿no? También dormido en alguna jugada. Es verdad que ha provocado un penalti con un balón que le ha tocado en el brazo también. Bueno, no ha sido su mejor partido, hay que decirlo. Yo avanzo ya. Fijaos que no es santo de mi devoción, ya lo sabéis. Pero por el gol que marcó el otro día, por el momento, cómo lo veo de implicado, yo creo que el equipo está un poquito bajo en tono, ¿no? Anímico, llámale como quieras, ¿no? Me da la sensación que es necesario, muy necesario, jugadores como Ferran Torres, a ver si está recuperado, y Araujo. Y yo Araujo lo pondría de titular en el Bernabéu. No, vais a decir, hombre, ¿pero qué estás diciendo, Joan? Si siempre has dicho que Araujo, con la salida de balón, ¿no? Lo que genera, lo flotan y tal. Sí, soy consciente. Pero veo esta pareja Pau Cubarsí y Eric García, que creo que a la larga va a ser la pareja, pero de momento le falta un poco de contundencia, y contra Mbappé yo creo que meter ahí a Araujo en lo puramente defensivo nos puede ir bien. No se trata tampoco de acojonarse, que esto se hablaba mucho en época Cruyff, ¿no? De cuando iba al Bernabéu, que se acojonaba, que sacaba un jugador más defensivo. Bueno, todas aquellas historias que se decían con el Dream Team, queda muy lejos ya. Pero yo creo que es cierto que deberíamos un poco de protegernos ante un jugador que está claro que está en un estado de forma espectacular y que es peligrosísimo a la que le das un metro, ¿no? Me ha gustado Balde, está recuperando oxígeno, se nota, recuperándose de la lesión, con Dro en esa banda como falso extremo, que se iban intercambiando también con Fermín en la media punta, ¿no? Ha hecho migas, se han entendido, con asistencia en su buen momento, conducciones buenísimas para romper líneas. Se está recuperando al mejor Balde. Está claro que físicamente es un portento. Me ha gustado Casado. De hecho, en la expulsión ha sido listo y ha sabido leer la jugada.
Yo sigo diciendo que Marc Casado tiene espacio en este equipo. A mí es un jugador que me gusta mucho, que tiene que crecer, que es joven, que está implicadísimo, que siente los colores, que es de la casa. Es verdad que le cuesta tener peso en el juego con balón, es cierto, con el paso de los minutos, etcétera. Hay veces hay momentos que dices, esperas un poquito más, ¿no? De un doble pivote al lado de Pedri. Es cierto que jugar al lado de Pedri pues es difícil. Que Pedri ha hecho un buen partido con esa defensa encima que ha tenido, pero tira de recursos, ha perdido algún balón, lectura de juego. Yo creo que está muy por encima. Ya no en el Barça, sino en el mundo entero, ¿no? Pero en este equipo destaca mucho a día de hoy. Es tan importante para este equipo, muy importante. Y después llegamos a Fermín, ¿no? Ha hecho un partidazo. Yo ya lo he dicho al principio, para mí es clave. Ha entrado fino, está bien físicamente ya, se gira increíble, es agresivo en la presión, agresivo con balón, intenso en los duelos, es rápido. Ha mejorado mucho en la definición, siempre ha tenido gol, pero es que llega muy bien de segunda línea, tiene una intensidad brillante, se asocia perfectamente, ataca bien los espacios. El primero es un gol marca de la casa, un recorte por dentro, un balón perfecto. Después, aprovechando ese toque espectacular, elástica, que no le acabó de salir de Bardghji, que es un jugador que yo sigo diciendo que tiene talento. Ahora hablaremos de él. No sé, yo creo que lo de Fermín es de futbolista top, de futbolista crack, de futbolista buenísimo a todos los niveles. Y suerte que no ha salido del Barça. O sea, porque viendo y comparando el nivel de Fermín con el de Olmo, que es un buen jugador, pero que ni mucho menos tiene la regularidad que tiene Fermín, ni tiene el techo que tiene Fermín, entre otras cosas porque es más mayor. Yo creo que es una bendición para este equipo. Flick lo sabe, y por eso le da tanta continuidad. Ya hemos hablado de Lamine, tenemos que hablar de Dro. Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Es un jugador con un potencial impresionante. Yo lo dije desde el primer día cuando lo vi ya en pretemporada. Es verdad que el día que jugó contra la Real no era el mejor escenario. Hoy jugando en Champions era un escenario ante un rival claramente inferior, muy bueno. El caño de tacón que dejó a Valde para poner el centro a Rashford es de jugador muy bueno. Tiene 17 años. Está claro que Flick lo ve tanto de falso extremo izquierdo como de media punta, incluso falso extremo derecho en algún punto. Ha dejado detalles de su enorme talento y es un jugador que se le debe de dar margen y tiempo para crecer. Yo creo que ha hecho una asistencia al segundo gol de Fermín. Tiene llegada, irá mejorando en ello. A mí me parece un jugador que es muy fino, muy exquisito y que puede hacer grandes cosas. Entonces hay que tener paciencia, es cierto, pero es un jugador muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y yo creo que hay que confiar en que va a llegar a un nivel alto y que puede tener protagonismo en el Barça del futuro. Lo digo así claramente como lo siento, ¿eh? Creo que es un jugador de un nivel alto. Me parece que el potencial o el techo es de jugador para jugar en el Barça. Así como ves otros canteranos que tienes más dudas, yo con este, vamos, tengo pocas dudas. Hemos hablado de Rashford, ha salido de Jong al final y ha mejorado un poco la circulación de balón, rompiendo líneas, ha aportado seguridad, ¿no? Que esto es algo que siempre tiene, incluso también con mucha presencia en el área, pisando área, que es algo que cada vez le veo más y eso me gusta. Y después está el tema de Bardghji, ¿no? Con esta elástica a lo Ronaldo, ¿no? O a lo Ronaldinho, llamarle como queráis. Yo cada vez le veo más genialidades a este chico. El problema de Bardghji es que juega a Lamine. Pero es un chico que tiene mucho talento, que está mejorando, que cada vez que sale lo hace bien, que ya ha ido con la absoluta de una selección como la sueca, que tiene nivel. A mí me parece que hay que darle protagonismo y Flick lo está viendo. Que tiene que mejorar mucho. Creo que escucha mucho al cuerpo técnico, porque veo que en cada partido errores que cometía al principio no los comete. Y me gusta, y me gusta. No veo que sea tampoco un crack mundial, pero creo que es un jugador para lo que ha costado de recurso muy apto para este equipo. Han salido Gerard Martín, Marc Bernal, que va cogiendo minutos, Araujo. Bueno, en definitiva, 6-1. Y sobre todo lo más importante, que el equipo se encuentra en mejores condiciones, más cómodo, en confianza. De cara a un enfrentamiento como el que espera ante el Madrid, creo que eso es completamente vital. Es verdad que el equipo no llega en su prime, pero como decía al principio hay que confiar. Es cierto también que este equipo, el Madrid, no está tampoco para tirar cohetes. Yo creo que esto es evidente a todos los niveles. Entonces, si solamente valoramos el estado de forma del Barça, nos pueden entrar, y es lógico,
todas las dudas, todas, y son comprensibles. Pero si uno ve un partido del Madrid, se da cuenta que tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? O sea, creo que no está mejor que el Barça. Y es un equipo menos hecho. Entonces, bueno, ¿que es difícil ganarle 5 veces seguidas al Madrid? Sí, es cierto. ¿Que el Bernabéu va a apretar? Sí. ¿Que el equipo va a querer demostrar? Sí. ¿Que además meterse a 5 puntos del Barça a finales de octubre para ellos va a ser un paso al frente importante, ¿no? Y todo lo que tú quieras. Pero este equipo, insisto, el Barça para mí es mejor equipo. Pero tiene que ganar confianza y lo que le ha caracterizado, hacerlo bien, muy bien. Y después el factor Pedri-Lamine, ¿no? Yo creo que son dos jugadores muy diferenciales a todos los niveles, que bueno, Pedri llega muy fino y Lamine, pues vamos a ver, ¿no? Pero siempre de alguna manera o de otra acaba siendo decisivo. Y yo espero eso, ¿no? Bueno, cuando acabe el partido haremos el podcast, comentamos y a ver qué podemos explicar. Esperemos que una victoria del FC Barcelona. Un abrazo fuerte para todos, cuidaros mucho. Adiós.